Shoah ahora. Saludamos a un buen amigo de Radio Sefarad, el historiador e investigador, David Serrano Blanquer. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal, Raquel? Un saludo. Pues encantados de tenerte aquí, aparte de para escucharte, que nos traes buenas noticias literarias, también para felicitarte porque has recibido el premio Josep M. Planes a la mejor investigación periodística en 2024 por todo tu trabajo relacionado con Jedwabne, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un reconocimiento muy importante porque lo da el Colegio de Periodistas, con lo cual es la misma profesión la que valora, digamos, este trabajo y bueno, me impresionó porque lo ponía como un ejemplo a seguir de periodismo de investigación. La verdad es que es como una especie de guinda con la edición ahora en castellano para España de este libro, que lleva ya un periplo de casi 7 años de investigaciones, viajes, etcétera, y que creo que puede ser un buen punto de partida para la divulgación en el resto de España de esta historia de Jedwabne desde el año 41 hasta hoy. Desde luego que sí. Bueno, les recordamos a nuestros oyentes en qué consiste esta investigación premiada. Has estado 7 años o más de 7 años investigando para reconstruir lo sucedido en Jedwabne, en este pueblo en el que los judíos, los vecinos de los habitantes judíos con los que habían convivido durante más de 300 años, bueno, pues deciden quemarles en la sinagoga del pueblo, en un granero. Sí, la sinagoga ya la habían quemado hacía como 30 años. Sí, perdón. Sí. La verdad es que es una historia terrible porque a pesar de que a partir del año 2000 fue un poco conocida por el libro de Jean Gros, Vecinos, se quedó en el testimonio de Shmuel Wasserstein, que es uno de los sobrevivientes. Y yo lo que hice fue intentar reconstruir toda la historia para intentar entender por qué la mitad de una población con la que se convive desde hace, como bien decías, 300 años, de un día para otro, simplemente con la instrucción de un líder del ejército alemán, Hans Wupper, pues pueden romper esta... No diría que armonía, porque armonía tampoco es cierto, es decir, había episodios ya de enfrentamientos, pero bueno, en principio Jedwabne era una localidad más o menos tolerante con la población judía, como de un día para otro, pues una parte significativa del pueblo se organiza para agrupar e intentar quemar a 1.500 convecinos judíos, ¿no? Y a partir de ahí también intentar ver qué es lo que ocurre hasta hoy. Claro. Por una parte sigo a los 7 que sobrevivieron porque fueron escondidos en casa de una vecina católica, la Antosha Birzikowski, que es justa entre las naciones. Y esos 2 años y medio allí escondidos en una especie de agujero donde estaban los cerdos. Y después, ¿qué es lo que ocurrió desde el final de la guerra hasta hoy? Un poco para ver qué ha sido tanto de los sobrevivientes como de los victimarios y analizar un poco lo que ocurre en Europa hoy, ¿no? Porque de hecho es sería como un experimento de la historia de Europa a través de un pequeño pueblo perdido en el centro en el sureste, de hecho, de Polonia, ¿no? Cuando hablamos, cuando nos presentaste el libro en catalán, hubo una frase que voy a recordar a nuestros oyentes. Si no os vais, ahora que hablas del pueblo, si no os vais, os vamos a quemar como quemamos a los judíos en 1941. Sí, esto es lo que nos dijeron a mí y al traductor. Es un chico polaco que vive en Barcelona, que me acompañó para poder traducir
lo que ocurría durante los actos de conmemoración de ese 10 de julio de 2019. Y la verdad es que fue un impacto muy duro. Yo no me di cuenta hasta que el traductor, habíamos salido del pueblo y me contó lo que nos estaban cantando, digamos, un grupo muy peligroso de extrema derecha que seguía los actos de conmemoración, ¿no? Y al quedarnos solos en el pueblo, porque la comitiva internacional, que era de unas 50 personas, pues ya se marchó, nos quedamos solos con todo el pueblo vacío, y la verdad es que fue una escena muy, 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 visto en perspectiva, digamos, aparte de peligrosa, muy extraña, ¿no? Porque nos da cuenta de cómo hay gente que sigue pensando exactamente lo mismo. Y de ahí que el subtítulo que hemos utilizado también para la versión en España de Una historia universal nos ayuda a entender también que esto al final está hablando del respeto a la diferencia, al otro, ¿no? El tema de la alteridad. Y es un tema que, digamos, no solo que está candente, sino que yo creo que está en el centro de las discusiones en este momento en Europa, pero también en el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Hablabas de conmemoraciones, se conmemora el pogrón, se recuerda, pero los vecinos no participan. Eso es lo que nos contaste Sí. en ese momento. David, ¿hay algún cambio en la versión en castellano? ¿Habéis incorporado algo, aparte de la referencia a ese premio merecidísimo? Sí, la verdad es que por una parte hemos incorporado, digamos, la recepción de la crítica, que para mi satisfacción, y ya sé que esto queda un poco como ególatra, pero lo han comparado desde la narrativa de Truman Capote a la de Rodolfo Walsh, el argentino, ¿no? Y por una parte incorpora estas referencias que han salido prácticamente en todos los medios. Ha sido, yo creo que una sorpresa para mí, pues, la recepción que está teniendo. Y por otra parte, que el verano pasado viajé a Argentina y Uruguay, digamos, donde hay el grueso de los familiares de los 7 sobrevivientes. Y la verdad es que fue muy, muy impactante, porque ahí pude conocer, ¿no? En directo a hijos, a sobrinos, nietos, que en su momento conocí a 2 de los sobrevivientes por teléfono, ¿no? Pero tener a la familia allí, tenerlos que prácticamente no sabían prácticamente nada de la historia de sus familiares, fue realmente muy impactante, ¿no? Y incorporé toda la parte de estos familiares digamos, familiares no, de los sobrevivientes que viajan a Sudamérica, y reconstruyo ahí sus periplos en Cuba, en Buenos Aires, en Montevideo, en Ciudad de México, también en Nueva York, y con lo cual el libro ha adquirido como un 30% más de contenido, y le da ese valor también de universalidad, porque al final de allí familiares salen desde el director del hospital más importante de Montevideo, o la filósofa, digamos, más importante en estos momentos en Buenos Aires, en contra de las políticas de Milei, o por ejemplo a Gary Lucas, ¿no? Que se amplía toda su historia, que es el músico de Lou Reed o de Iggy Pop, que es un descendiente de Jet Bamne, ¿no? Y que tiene una canción con la que termino el libro, que se llama Las calles de Jet Bamne, muy linda, que cantó en la ONU precisamente en el día de conmemoración de las víctimas del Holocausto de hace, no sé si 2 o 3 años, ¿no? O sea que al final Jet Bamne se ha expandido por el mundo, ¿no? Y yo creo que esa visión universal de lo que significa está en esta versión ampliada, corregida, etcétera, del libro. Es asombroso, y es como siempre que hablamos de estos temas, que nos acercamos de alguna manera a la Shoah, a las víctimas, pensamos qué podría haber sido de los que fueron asesinados, ¿no? Podrían haber sido grandes artistas o no sé, grandes pensadores, o simplemente seres humanos que ayudaban a los demás, ¿no? Seguro, es decir, con la cantidad, digamos, de aniquilación que hubo del pueblo judío, la verdad es que si ya en la guerra civil estamos hablando de una generación perdida,
imaginarse lo que significa perder a 6 millones de individuos de todo tipo. Es cierto, ¿no? En Polonia la mayor parte era gente muy, muy humilde, pero también había intelectuales, como en Alemania, como en Austria, etcétera, ¿no? O sea que es realmente una pérdida para, digamos, la cultura y la ciencia europea muy, muy relevante, ¿no? David, ¿cuántos de estos familiares o cómo reciben las noticias de lo que pasó, de lo que fue cuando tú les cuentas estos familiares de los supervivientes? ¿Hay odio, hay resentimiento, hay cuál es? Yo diría que por una parte una sorpresa muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando pude hablar con los hijos de Kalka Migdal, que era el carnicero ritual que se pudo escapar de Yelvane antes del pogromo y que se instaló en Montevideo, y que fue una carta suya enviada a las autoridades soviéticas las que alertaron a las nuevas autoridades de que tenían que hacer algo con lo que había ocurrido en Yelvane. Es decir, cuando yo les cuento que su papá es quien dio origen a una serie de juicios que pusieron sobre la mesa en su momento lo que ocurrió en Yelvane, aunque después fueron tapados, la verdad es que su sorpresa fue mayúscula, porque ellos nunca habían oído hablar a su padre de ninguna instancia que pudiera haber hecho o incluso de su vinculación con el pueblo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que era una cierta tranquilidad de saber al final cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Por una parte, horrorizados, porque el libro, estaremos de acuerdo que es un libro muy difícil de leer en el sentido de que todo es muy duro. Se lee muy rápido porque está escrito como si fuera un non-fiction, es decir, un relato de no ficción, ¿no? Pero por otra parte es todo tan descarnado que también es cierto que quedarán muy, muy impactados, ¿no? Pero bueno, esa comunión con todos estos familiares al final es como una especie de catarsis, ¿no? De poder cerrar un círculo de conocimiento. Al final, los familiares que pierden a alguien, ¿no? Y que no pueden recuperar sus cuerpos, a lo máximo que pueden aspirar es a saber cómo ocurrieron los hechos y dónde quedó, ¿no? Yo creo que percibí esa paz como de espíritu de saber, bueno, esto fue horrible, pero al final los hechos ocurrieron de este modo y ya no tengo la duda sobre si se escapó o no se escapó, ¿no? Porque, claro, el libro no solo sigue el hecho mismo de la quema en el granero, sino cada uno de los que sobrevive, hasta dónde llega, cómo consigue sobrevivir, al final en qué campo, en qué gueto va a parar al final, ¿no? Porque la mayoría de los que sobrevivieron al final terminaron en Treblinka. Bueno, tener conocimiento de eso, pasarles las fichas extraídas de Yad Vashem, pues para ellos también les da una cierta paz de espíritu, ¿no? Por decirlo así, ¿eh? Ya sé que es muy duro, pero es así, Sí, más o menos. pues seguro que nuestros oyentes entienden ahora todavía más el motivo de este premio a la mejor investigación periodística del año pasado. David, ¿quieres añadir algo más antes de despedirnos? ¿Nos puedes adelantar algún proyecto? ¿Va a haber... ¿vas a presentar el libro o hablar de la historia de Jedwabne en algún colegio? ¿Cómo se plantea Sí, a ver, 2025? la verdad es que mi intención sería poder hacer una serie de presentaciones Ujú. en Madrid, en Sevilla, en Zaragoza, pero está todo muy embrionario de momento. Espero que haya el interés que ha habido aquí en Cataluña como mínimo y como hubo en Buenos Aires y en Montevideo en las presentaciones que hicimos varias. Espero que tenga un buen recibimiento y al final también, mi objetivo final también es que el libro encuentre a alguien, a ver si a través de Radio Sefarat alguien se anima a encontrar un contacto para que pueda ser traducido al inglés, que yo creo que es la lengua final de destino, de un libro que cuenta toda la historia completa, que es el punto de partida del libro de Jean Gros, pero que aquí encontrarán todo el relato y toda la documentación en un libro que
que ya digo, por lo que me dicen los lectores, ¿no? Que se lee muy, muy rápido, aunque sea muy duro, y espero pues que tenga un recorrido largo, como está teniendo Delia. Muy bien, pues te felicitamos, David, y te agradecemos mucho que de nuevo hayas estado aquí en Radio Sefarad. A ti, Raquel, y a la radio, y muchísimas gracias. Un abrazo.